Dios les bendiga, Dios les guarde, hermanos. En esta hora vamos a abrir una sección nueva que es para estudiar algunos casos. Algunos casos cuando hay profecía, cuando hay revelación, cuando hay visión. ¿Qué hacer en estos casos cuando el profeta está recibiendo una palabra para un hermano, para un pastor, para una persona determinada? ¿Qué hacer y qué no hacer? Bien, vamos a orar en esta hora para que sea el Señor tomando el control. Señor bueno, poderoso, Dios de gloria, Dios de misericordia, Señor, le damos gracias en esta hora. Pedimos siempre su bendición en cada cosa que hacemos, Señor, y lo ponemos todo en sus manos para que sea usted, Señor, alumbrándonos, enseñándonos, instruyéndonos a hacer todo lo mejor posible, Señor, para la edificación de los hermanos y del cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús le pedimos, Señor, siempre tome el control de nuestras vidas. Amén. Amén. Bien, hermanos, en esta hora he estado pensando en traer algunos estudios de caso para que vayamos analizando algunas cuestiones que pasan a veces y cómo abordar las visiones, cómo abordar las palabras, cómo entregar la palabra. Porque hay palabras, hay visiones que son bonitas y buenas y fáciles de abordar. Por ejemplo, hay un hermano que el Señor le entregó en una visión un botiquín de salud y le entregó un cofre con una moneda de plata. Y sucede que le dimos la palabra al hermano y el hermano al mes me contó que bueno, que hubo una serpiente, se le había enrollado, porque él trabaja en el campo, se le había enrollado en una pierna y él no sabe cómo ella no lo mordió. Pero nosotros sabemos, ¿verdad? O sea, él dice así, pero nosotros sabemos que fue el Señor que lo guardó. Y después él le dieron una bendición, una ofrenda, no sé, un dinero le llegó a su mano. Él se fue contento para la iglesia, dejar el diezmo, se fue contento, era y agradecido con el Señor. Y a testificar que la serpiente se le había enrollado en la pierna y no le había hecho nada. Y él estaba llorando porque él se acuerda de la palabra que el Señor le había dado. Inclusive después de ahí, él le dieron un terreno y le están ayudando a construir la casa, y entonces siempre que lo veo me pongo contento porque digo, wow, son profecías bonitas, Todas las profecías son bonitas y son buenas, pero digamos, eso es algo que usted se lo dice a la persona y la persona se va a poner feliz, se va a poner contenta porque es algo bueno y es algo que se cumplió, que se cumple porque está en el propósito del Señor cumplirse, porque el Señor está viendo siempre el corazón y la disposición de la persona y hace cosas buenas, y entonces a veces vienen esta clase de profecías que son buenas y muy gratas de recibir y de decir y todo. Pero en esta sección vamos a hablar de algunas profecías, que cómo presentarlas, cómo analizarlas, cómo entregarlas cuando no es así. Porque en el caso de nosotros por lo menos hemos visto que la mayoría de las profecías son de corrección. Y el Señor quiere corregir la iglesia de muchas cosas, y entonces hemos tenido bastantes visiones, muchas visiones, y también hemos escuchado la voz de Dios. Y en este día, es empezar con esa breve introducción, ¿verdad? Entonces obviamente el hermano está muy contento con nosotros cada vez que nos ve, porque él ha visto la mano de Dios y se ha cumplido. Entonces, cuando una profecía viene para corregir una persona, puede venir para corregir un familiar, primero viene para corregirse uno mismo. Si un profeta
dice que no ve visiones que lo corrigen a sí mismo o que el Señor no le habla para corregirlo, entonces hay que analizar eso, hermanos. Hay que analizarlo bien, porque el Señor nos corrige y nos ha hablado también en visión de errores que hemos cometido, que estamos cometiendo, y el Señor nos corrige con amor, ¿verdad? Y nos enseña. Ahora, cuando viera una corrección para otra palabra, para otra persona que diga, tenemos que ver cómo presentamos el tema, porque a veces se vuelve complicado. Hay que tener un poco de tacto y hay que tener una dirección de Dios para presentar el tema a la persona y tratar de que la persona lo reciba. Hay gente que no recibe la corrección. Hay gente que se le dice 1, 2, 3 veces y no recibe la corrección. El año pasado creo que fue el año pasado o el antepasado, el Señor me dio un sueño, porque el Señor le habla no en sueños o en visiones o con voz audible. Recibí un sueño muy muy fuerte de un hermano que aparentemente estaba siendo infiel con la esposa. Yo en el sueño vi la casa de ellos, el lugar donde estaban y todo. Me impactó mucho, ¿verdad? Entonces obviamente uno quiere que las personas se mantengan unidas de matrimonio. Yo me acerqué a él amablemente, disimuladamente. No lo ataqué, no lo golpeé de frente. Hablé con la esposa. Les pregunté para confirmar lo que yo había visto en el sueño, cómo era su casa, el lugar, todo. Ellos me lo confirmaron y me dijeron que sí, que así mismo era. Y como yo sabía. Entonces, yo le dije, bueno, es que pasé por ahí, lo vi. Pero en realidad yo lo vi, fue en un sueño, el Señor me mostró. Y me acerqué a ellos y les dije que el Señor quería hacer algo con su matrimonio y quería ayudarlos. No le dije nada así grave a ella ni a él, porque parece que era él del asunto. Y fíjense que los dos me dijeron que estaban muy bien y que el matrimonio estaba muy bien y que todo estaba muy bien y que ellos, todo era una belleza. Entonces ustedes van a notar que hay algunos casos cuando Dios le da una palabra para una persona o una revelación para que usted ore por esa gente, para que usted trate de edificar a esa gente, para que usted lo trate de llevar más a la iglesia y lo trate de afirmar. Y esa gente rechaza la oración, rechaza el llamado, rechaza la atención que el Señor le está dando. Y dicen, todo está bien. Y he observado muchos hermanos que son muy mentirosos en ese aspecto. Ahora, ¿qué pasó con esa gente? Bueno, esa gente al final no quisieron nada. Yo me ofrecí a orar, a visitarlos, a compartir con ellos la palabra, no quisieron nada. Y después al tiempo se divorciaron. Y eran servidores de la iglesia. Entonces el Señor está muy pendiente de los servidores, de los hermanos que enseñan, de los hermanos que ministran, porque el Señor los ama. Pero me parece a mí, ¿verdad?, que el profeta tiene que estar preparado, todo estudios de caso, para que nosotros pensemos y analicemos algunas circunstancias que pasan. El profeta tiene que estar preparado para el rechazo. ¿Por qué? Porque hay gente que el Señor lo quiere ayudar, le envía a una persona para que le ayude, 1, 2, 3, no sé cuántas. Y lo primero que hace el Señor, ¿qué es? Hablarle directo a la persona, hablarle por medio del Espíritu Santo, hablarle por la palabra. Cuando no, entonces envía una persona, envía un profeta, le puede enviar un pastor, le puede enviar otro hermano que lo toca en el momento. Y hay gente que rechaza la ayuda y se mantiene en su terquedad.